¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a EALDE Business School. Hoy tenemos una visita de excepción. Inés García Pintos está con nosotros, que además de profesora en EALDE Business School, es asesora en sostenibilidad y finanzas sostenibles. Inés, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con Muchísimas gracias vosotros. por haber venido a vernos. Vamos a tener Bueno, una entrevista súper interesante contigo. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es el análisis de doble materialidad y cómo se diferencia del análisis tradicional? vale, bueno, primero voy a explicar muy brevemente lo que es la materialidad. La materialidad es el proceso por el que intentamos identificar aquellos asuntos desde el punto de vista de la sostenibilidad que son relevantes para cada empresa. Me explico. Por ejemplo, la gestión del agua es un tema, todo el mundo diría la gestión del agua es un tema muy importante. Pero la gestión del agua es un tema muy importante, por ejemplo, para un banco. Es muy importante, por ejemplo, para Coca-Cola o para una empresa energética. Pues yo diría que para Coca-Cola y para una empresa energética probablemente el agua es un tema muy relevante para su negocio y para su política de sostenibilidad, y a lo mejor pues para un banco sería menos, ¿no? Bueno, pues el proceso de materialidad, perdón, es aquel que te ayuda a identificar qué temas son relevantes para ti desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hasta no hace mucho, lo que intentábamos identificar es aquellos impactos que las empresas producían sobre el entorno natural y social. Por ejemplo, si Coca-Cola consumía mucha agua, podría poner en peligro algunos acuíferos, y lo mismo con las centrales, por ejemplo, nucleares, y la refrigeración de sus instalaciones podría hacer que el agua saliera muy caliente y dañara, por ejemplo, los peces o la vida natural de los ríos, ¿no? Lo miramos todo desde el punto de vista del impacto, en qué medida la actividad empresarial tenía un impacto, producía externalidades sobre el entorno natural o social, ¿no? Sobre las comunidades locales, sobre sus empleados, etcétera. Y más recientemente, y esto es lo que llamamos hoy materialidad de impacto, porque la segunda vertiente de la materialidad es en qué medida los factores ambientales o sociales tienen un impacto sobre el negocio. Es decir, hasta ahora lo que mirábamos es cómo el negocio impactaba en el entorno, y la doble materialidad lo que incluye también es cómo el negocio, el entorno natural y social impacta en el negocio. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas tiene un efecto pues indudable sobre la producción vinícola, ¿no? El aumento de las temperaturas hace que las uvas maduren antes, que su acidez sea distinta, y esto pues tiene un impacto enorme sobre la producción vinícola. O, por ejemplo, sobre las estaciones de esquí. El aumento de las temperaturas hace que la temporada de esquí disminuya, y por lo tanto el negocio de las personas o de las empresas relacionadas con el turismo de esquí se resiente. ¿Vale? También hay oportunidades. Por ejemplo, esto mismo que estábamos hablando del aumento de las temperaturas, pues esto hace que, por ejemplo, tomando de nuevo el ejemplo de las estaciones de esquí, pues hace que zonas de montaña en las que la gente no tenía en cuenta para ir a veranear, pues ahora sí tenga en cuenta, porque el calor que se sufre en el sur de España, por ejemplo, ya no sea tan agradable, y resulta que el norte de España se vuelve un lugar atractivo para veranear. Bueno, con esto lo que quiero decir es que los factores ambientales o sociales también tienen un impacto, producen riesgos o oportunidades sobre los negocios. Esta es la segunda vertiente, lo que llamamos la materialidad financiera. La materialidad de impacto sería del negocio hacia el entorno, y la materialidad financiera sería del entorno natural o social hacia el negocio. Me he extendido mucho, pero era un poco Pero para es muy explicarlo. interesante y creo que había que extenderse. La siguiente pregunta, Inés, ¿por qué es importante, ahora que has explicado todo esto, que las empresas adopten esta doble materialidad, sobre todo en aspectos de sostenibilidad? Bueno, pues yo creo que es importante. Primero, la materialidad de impacto es importante porque es importante poder identificar en qué medida estamos teniendo un impacto, que muchas veces es negativo, a veces es positivo. Por ejemplo, la formación de nuestros empleados tiene un impacto positivo sobre ellos y sobre el entorno, la creación de empleo, la innovación, el pago de impuestos. Hay impactos positivos. Es muy importante tenerlos identificados para, en la medida de lo posible, o potenciarlos o mitigarlos. Pero también es interesante, muy interesante, conocer la parte de la materialidad financiera, porque es algo que está afectando directamente o puede afectar directamente a nuestro negocio. Así que para las empresas es fundamental. Correcto. Y bajo tu experiencia, ¿hay algún sector o industria que se pueda beneficiar especialmente de esto? Bueno, yo creo que sobre todo aquellas industrias, hay industrias B2C, ¿no? Que tienen más relación con los consumidores o con las comunidades locales,
y entonces donde es más fácil identificar los impactos, la materialidad de impacto. Probablemente las industrias B2B o algunas industrias más de servicios pues lo tengan más complicado, pero es interesante que analicen los riesgos y oportunidades. Y yo creo que en este sentido es muy interesante haber incorporado esta parte de la materialidad financiera, en qué medida el entorno genera riesgos y oportunidades a los negocios, porque es aquí cuando entran los inversores. A los inversores la materialidad de impacto les puede interesar desde el punto de vista de reputacional, donde estoy invirtiendo, si hay alguna controversia o etcétera, pero les interesa sobre todo la materialidad financiera. Vale. Y si hablamos de reportes y estrategias de sostenibilidad, ¿a qué riesgos se enfrentan las empresas que quieran adaptar esta doble materialidad? Bueno, el cálculo de la doble materialidad no es sencillo, ¿vale? Aquí lo estoy contando, espero, de una manera sencilla, pero poder identificar aquellos asuntos que, por un lado, sobre los que tú produces un impacto o pudieras, ¿no? Porque pudieras producir un impacto, porque consideramos los impactos reales y potenciales, positivos y negativos. Y tienes que medir, pues, el alcance que tienen, a cuántas personas o a cuántos territorios afectan, con qué intensidad, si se pueden reparar o no. Pues todo esto no es fácil de calcular. Podemos hacerlo así a ojo, alto, medio, bajo, o podemos hacerlo de una manera más rigurosa, ¿no? Y lo mismo con la materialidad financiera. ¿En qué medida los asuntos ambientales o sociales actuales o en tendencia pueden afectar a nuestro negocio? Pues tampoco es sencillo. Así que esto es realmente un reto para las empresas, lo que pasa que es fundamental. Así que se están invirtiendo bastantes recursos en ello y, bueno, pues efectivamente es un reto. Pues seguimos hablando de retos porque la siguiente pregunta va sobre todo por legislación y normativa. ¿Qué cambios o qué impactos, tanto positivos como negativos, crees que puede haber ahora que hablamos tan habitualmente de la doble materialidad? Bueno, como la doble materialidad es fundamental a la hora de definir las estrategias, pues los reguladores o los prescriptores en temas de reporte lo que dicen es, usted empresa, cuénteme lo que está haciendo sobre los asuntos materiales, no me cuente sobre cualquier cosa, ¿no? Necesito saber efectivamente cuáles son los asuntos que le afectan a usted, a su negocio, y sobre qué asuntos usted tiene impacto en el entorno. Entonces, toda la normativa que tiene que ver con el reporte, tanto sea voluntaria, como pueden ser el Global Reporting Initiative u otras normativas a nivel internacional, como la normativa en el caso europea, que es de obligado cumplimiento, empiezan diciendo cómo tienes que definir la materialidad, cómo tienes que identificar los asuntos materiales. Así que la normativa se ha metido de lleno ahí. De lleno. Y si nos ponemos en la piel de los inversores, ¿cómo cambia su percepción del riesgo, su percepción de las oportunidades frente a una empresa que ya está adaptando a esto? Claro, yo creo que para los inversores es fundamental y yo creo que de hecho ha sido la comunidad inversora la que ha acelerado este proceso de identificar la materialidad financiera por dos razones fundamentales. Primero, porque necesitan datos, ¿vale? Los inversores hasta ahora hasta hace unos años, iban un poquito a ciegas, no sabían muy bien, vale, ellos analizaban las cuestiones financieras convencionales, pero no tenían mucha información sobre los impactos o sobre los posibles riesgos y oportunidades que el cambio climático o la diversidad o la biodiversidad o las cuestiones éticas tenían sobre el negocio, no tenían información. Entonces, de alguna manera, se ha forzado todo el tema del reporte para poder dar información a los inversores, también a los reguladores. Así que para los inversores es fundamental, primero, por esto que estoy diciendo, de tener el dato, y segundo, porque el dato sea material, el dato les diga algo sobre el negocio, que es al final lo que a ellos les interesa. Y si hablamos de puertas para adentro, ¿cómo puede afectar en la toma de decisiones estratégicas estos análisis de doble materialidad? Bueno, pues una empresa que tiene asumido este nuevo paradigma de una manera sólida y solvente, pues lo que hace es integrar estas cuestiones dentro de su análisis estratégico corporativo global. Si yo soy una empresa vinícola y no tengo en cuenta el tema del cambio climático a la hora de definir mi estrategia, pues dentro de no muchos años empezaré a tener problemas, ¿no? Entonces, para las empresas es fundamental integrarlo en sus procesos corporativos, en sus toma de decisión corporativa, o sea, no dejar la sostenibilidad por un lado y la estrategia corporativa por otro, sino ligar la estrategia, la toma de decisiones, integrarlo y que sea parte del día a día, de cómo concibes tu empresa. ¿Y cómo se puede medir ese impacto positivo tanto en lo financiero como en lo no financiero?
Pues es muy difícil, pero se hace, claro, en esto consiste. Como digo, la parte de lo que es el impacto, el impacto de la empresa hacia el entorno, tenemos que tener en cuenta tres variables. Eh, digamos, el daño que puedes producir, en el caso que he dicho, en el daño, por ejemplo, de vertidos a un río, ¿no? El daño, intentar cuantificar ese daño, intentar evaluar el alcance, si es algo recurrente o en un tramo concreto del río, o si va a afectar a no sé cuántas poblaciones, y la posibilidad de repararlo. Entonces, con todo esto, pues cada consultor, cada persona responsable tiene metodologías propias, pero tienen que tener en cuenta estas tres dimensiones. Y tenemos que hacer lo mismo para los impactos potenciales, no solamente para lo que está sucediendo ya, sino la posibilidad de que eso suceda. Así que, bueno, pues por eso se está desarrollando mucho conocimiento en torno al análisis de materialidad y a la sostenibilidad en general. ¿Y qué rol crees que juegan las partes interesadas en esta evaluación? Pues yo creo que tienen un rol importante cada uno de los grupos de interés dependiendo más de un tipo de una vertiente de la materialidad u otra. Me explico. Creo que la materialidad de impacto le preocupa sobre todo a las comunidades locales. O sea, si la empresa tiene un impacto positivo o negativo sobre el entorno natural y social, pues eso le preocupa sobre todo a las comunidades locales, a los clientes y a los consumidores, bueno, por supuesto a los reguladores, a los medios de comunicación, incluso le puede preocupar a los empleados por aquello del orgullo de pertenencia o no orgullo de pertenencia. En cambio, las cuestiones más estrictamente financieras, en qué medida el entorno produce riesgos y oportunidades sobre el negocio, creo que le interesan a los inversores, como ya hemos hablado. Creo que le interesa también a los proveedores, ¿no? Porque son socios comerciales. Y en cierta medida le puede interesar también pues, a los empleados, por aquello de que su puesto de trabajo se vea en riesgo o no. Oye, vamos ya a la última pregunta. Te voy a pedir ahí que hagas como de futuróloga experta. ¿Cómo crees que va a evolucionar todo esto en el mundo empresarial y cómo va a afectar a las políticas de sostenibilidad globales? Bueno, pues esto es claro, aventurarse es bien, porque dentro de 5 años espero que no me vuelvas a entrevistar y me pidas cuentas de lo que voy a decir. Pero bueno, a ver, yo creo que hay ahora un cierto mar de fondo, un run básicamente político y iba a decir ideológico, un poco que cuestiona asuntos de sostenibilidad, bueno, que claramente está influido por intereses que se ven amenazados por la descarbonización o por la necesidad de sostenibilidad. Y yo creo que eso terminará pasando porque las empresas son conscientes de que hay riesgos y oportunidades independientemente de las cuestiones ideológicas. Así que a pesar de ese run de fondo, creo que eso se terminará superando. Y también creo que las empresas lo terminarán incorporando en sus estrategias y en su política de toma de decisiones de una manera más natural y más específica. Y probablemente a lo mejor no es que dejemos de hablar de sostenibilidad, porque igual que no hemos dejado de hablar de calidad ni de talento, sino que se terminará incorporando como un elemento más en las empresas. Surgirán temas nuevos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablamos mucho de temas de diversidad y de inclusión, pues porque probablemente es donde más nos aprieta el zapato, y dentro de poco pues hablaremos de los retos que la digitalización plantea a la sostenibilidad, que ya estamos hablando de ellos, o de la sostenibilidad en las ciudades, o de, bueno, pues habrá asuntos nuevos porque al final el entorno sobre el que desarrollamos nuestra actividad pues evoluciona. Y más allá de eso no se me ocurre qué más apuntar. Bueno, habrá nuevas fuentes de energía, tendremos que hablar a lo mejor de migraciones climáticas, que ahora empezamos a intuir, pero todavía no las hemos sufrido. Dentro de 5 años nos emplazamos y lo veremos. Pues Inés, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por sacar un huequito y venir a vernos para hablar de sostenibilidad. No, gracias a vosotros por contar conmigo. Muchísimas gracias y seguiremos hablando de sostenibilidad con Inés y muchos más expertos aquí en EALDE Business School.